En unos días más se va a celebrar la cumbre sobre drogas de Naciones Unidas, una propuesta que hizo el expresidente Calderón poco antes de terminar su administración. Desde entonces es un tema y sobre todo contextos que han cambiado radicalmente, que han evolucionado, que se han transformado. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el enfoque? Directamente, ¿qué es lo que México va a llevar a esa cumbre sobre droga? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Hoy vamos a tener un buen debate, va a venir el representante de la ONU contra las drogas de UNODC y además vamos a tener una participación muy interesante de Jorge Carlos Díaz Cuervo, que acaba de sacar un libro sobre la legalización de las drogas, un libro además bastante premiado. Vamos a ver algunos datos de contexto, le dejo mi Twitter para que me manden sus comentarios, José Buendía MX, y regresamos después de que vea estos datos a tener nuestro debate aquí en este foro. En unos días se celebrará la sesión especial de la Asamblea General de la ONU contra las drogas, que se realizará a propuesta del anterior jefe de gobierno de México, Felipe Calderón, al finalizar un sexenio caracterizado por la lucha contra el narcotráfico. En ediciones anteriores, México era un país básicamente de tránsito y exportación de drogas, pero el incremento del consumo muestra que la política prohibicionista y la guerra contra las drogas no detienen la expansión del fenómeno ni evitan el desarrollo del mercado interno. En unos días se celebrará la sesión especial de la Asamblea General de la ONU contra las drogas, que se realizará a propuesta del anterior jefe de gobierno de México, Felipe Calderón, al finalizar un sexenio caracterizado por la lucha contra el narcotráfico. En ediciones anteriores, México era un país básicamente de tránsito y exportación de drogas, pero el incremento del consumo muestra que la política prohibicionista y la guerra contra las drogas no detienen la expansión del fenómeno ni evitan el desarrollo del mercado interno. Lo más alarmante de esa estrategia es el aumento de la violencia y muertes relacionadas con el combate a los cárteles. En este marco se multiplican las voces que demandan legalizar la marihuana. El gobierno del presidente Peña Nieto convocó a un debate nacional sobre el tema y el Congreso estudia formas de regularizar la cannabis, después de un fallo de la Corte que aceptó amparar a 5 personas que exigen su derecho a consumirla. El contexto también es distinto porque hay 23 estados en Estados Unidos que ya han legalizado la marihuana con fines medicinales y 4 más para uso recreativo. Por ello, difícilmente la nueva cita de la ONU podrá plantearse como antes lograr un mundo sin drogas, sino más bien comenzar a aceptar que se trata de un problema que debe regularse y controlarse. México llevará esas acciones a la cumbre junto con el anuncio de nueva estrategia para enfrentar el narcotráfico con un mayor enfoque del consumo como un problema de salud y menos criminalización de los consumidores. ¿Qué acciones y posturas llevará México a la cumbre? ¿Es posible que se alcance un acuerdo global respecto de la guerra contra las drogas? Posiciones. 1. México llevará a la Cumbre Mundial contra las Drogas, UNGAS, 2016 de la ONU, un nuevo plan para enfrentar al narcotráfico centrado en la protección de la salud de las personas y en la prevención de este delito, anunció el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas. Indicó que la postura del gobierno mexicano es que debe haber cambios en la política de la lucha mundial en contra de las drogas y esta ya no debe ser solo punitiva, sino centrarse en la salud pública y en políticas integrales para frenar el tráfico de drogas. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que a usted le interesa, es un tema que ha estado en la agenda pública los últimos meses y que se proyectará en la reunión, en la cumbre sobre drogas que celebra, que se va a realizar en Naciones Unidas a propuesta del gobierno mexicano. El expresidente Calderón pidió que se celebrara esta sesión especial para analizar justamente cómo ha evolucionado el combate contra las drogas, la guerra contra las drogas, que fue uno de los nombres que caracterizó la política de seguridad de su sexenio, y para entrarle, para saber, para tratar de preguntarnos hacia dónde va y qué posición, qué puede llevar el gobierno mexicano a esta reunión. Me da mucho gusto que haya aceptado venir aquí al programa y esté hoy conmigo Antonio Mastelli, ya ha estado con nosotros otras veces. Antonio, un placer tenerte.
Él es representante de la oficina de la ONU contra las drogas en México. Muchísimas gracias, México José. y Centroamérica, ¿no? No, También. solo México. Desde Solo 2013, solamente México. Suficiente. Sí. Suficiente. Muy importante. Simplemente por el tamaño y, Claro. y por la dimensión de la problemática, sin duda. Y Jorge Carlos Díaz Cuervo, muchas gracias. José, muchas gracias gracias, de verdad que estés con nosotros. Él es un especialista en estos temas. Acaba de escribir un libro que es el premio Marcos Kaplan 2015, que se llama Hacia la legalización de las drogas. El camino hacia las drogas, el camino hacia la legalización. Y si quieres empezamos. La verdad es que la fecha de la cumbre contra las drogas, Antonio, está ya muy cerca. Cuando el presidente Calderón pidió que se celebrara, que fue a final de su sexenio, la verdad es que México era un país donde digamos que han cambiado cosas, era un país sobre todo donde el problema en aquellas épocas era el tránsito, era un país que venía de vivir casi un sexenio de una enorme violencia por la lucha contra el narcotráfico que esa administración decretó, pero el asunto ha cambiado y México ya no es solo hoy un país de tránsito, sino un país en el que el consumo ha crecido notablemente y a pesar de eso, digamos que buena parte de las políticas de seguridad, el combate policíaco, la persecución contra los cárteles de la droga, más o menos se ha mantenido. Y ahí la pregunta que seguramente se proyecta hacia la cumbre de las drogas de la ONU es si el prohibicionismo, el modelo prohibicionista que está en todo el mundo, va a poder, digamos, aguantar la crítica, porque no ha logrado evitar, por ejemplo, en el caso de México, el aumento del consumo. Mira, yo creo que hay una equivocación y la semántica es importante, José. Tú acabas de decir la cumbre contra las drogas, no es contra las drogas, es sobre las drogas. ¿Por qué? Porque las drogas, según las convenciones internacionales, no son peligrosas por sí, es el tráfico de droga, que es el narcotráfico que genera un problema de seguridad y también su abuso. Pero las drogas son reguladas a nivel internacional, son fiscalizadas y nosotros, la misma UNODC aquí en México, junto con COFEPRIS, está empujando el consumo de morfina. Eso sería paradoxal. ¿Cómo es posible que alguien contra las drogas empuja una mayor acceso a la morfina? Entonces, las drogas como drogas son peligrosas cuando son abusadas, son peligrosas cuando son traficadas, pero nadie está en contra de las drogas. Lo que el mundo quiere es una regulación más eficaz. De aquí una serie de iniciativas, la cumbre que se va a abrir en una semana, ojalá pondrá término a la que hace 35 años la administración de Estados Unidos con el presidente Nixon lanzó en todo el mundo, que fue la guerra contra las drogas. Ahí están las últimas revelaciones de su segundo en el gobierno. La guerra contra las drogas que ha llevado muchas equivocaciones, muchas instrumentalizaciones de política. En ningún lado de las convenciones, ni tampoco Naciones Unidas nunca dijo de estar o de obligar a los estados a criminalizar el consumo, al contrario. Las convenciones dicen que el consumo de droga es peligroso, quien consuma tiene que ser ayudado para solucionar sus problemas de salud. Entonces, que se termine la guerra a las drogas desde esta perspectiva, la guerra en contra de los consumidores, nunca hubo... Contra la criminalización, ¿quieres decir? Contra la criminalización del producto, de la droga, pero que termine siempre la guerra en contra de los narcotraficantes y de los grupos criminales violentos que independientemente del mercado utilizan la violencia para socavar la que son los principios democráticos. Bueno, al fin y al cabo, en México no fue una guerra de narcotraficantes. Los Zetas hacían tráfico de droga, pero hacían extorsión, hacían secuestro, hacían contrabando, hacían toda una serie de actividades predatorias territoriales mucho más amplia, que no tienen nada que ver con las drogas. Aún si se legaliza las drogas, desafortunadamente la tasa de homicidio es muy difícil que baje hoy en día en un país como México o
en el continente latinoamericano. Pues qué bárbaro, casi ha puesto todos los temas polémicos, los acaba de poner Antonio sobre la mesa y te diría, Jorge, tratando de sacar el primero de ellos es, sí, dice hay que seguir poniendo el acento en la guerra o en la lucha o en el combate contra el narcotráfico, contra los cárteles, pero hay que deslindar de la parte de criminalización y la pregunta es cómo se hace eso. Sí, yo quisiera subrayar una cosa que dijo Antonio que me parece absolutamente pertinente. Es absurdo esa declaratoria de guerra contra las drogas, porque en efecto, las drogas son necesarias para todos nosotros, para nuestra salud. De hecho, las convenciones de Naciones Unidas sobre drogas, las 3 convenciones, su principal y primer objetivo es garantizar el abasto suficiente y oportuna de psicotrópicos para atender nuestra salud. Es decir, necesitamos de estas sustancias para curarnos el dolor, la ansiedad, las depresiones. Bueno, ahí está la gilocaína, hasta para quitarte un diente, vaya. Entonces, esa es la está paradoja. clarísimo. ¿Cómo declaras una guerra contra sustancias que las propias convenciones dicen que las necesitamos? Entonces, el tema es regular ese mercado, regular, por supuesto, el abasto legal para atender nuestra salud. Pero los acentos importan. Y aquí, digamos que lo que está poniendo Antonio, si te estoy leyendo bien, es hay que seguir, digamos, con una política punitiva frente a los cárteles y frente al narcotráfico, al mismo tiempo que evitar la criminalización de los consumidores. Bueno, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo puedes hacerlo? Lo que sucede es que cuando optamos países como México y muchos otros por interpretar esas convenciones desde una perspectiva absolutamente punitiva, lo que sucede es que le entregamos la gestión del mercado para los usos ilícitos al crimen organizado. Es decir, como bien decía Antonio, el crimen organizado ahí está. Si se regulara de otra manera el mercado de las drogas no va a desaparecer. Pero lo que es un hecho es que este mercado que genera muchos millones de dólares, pues lo gestionan ellos. Es decir, ellos son los que tienen hoy el control, insisto, del mercado malo, del mercado no legal, del mercado no autorizado. Es decir, le estamos dando en bandeja de plata al crimen organizado la gestión de los usos no médicos y no científicos. Entonces, creo que ahí está la discusión en cómo hemos interpretado algunos países esas convenciones. Yo, y en este libro lo digo, creo que uno de los grandes problemas de las convenciones es que el uso del lenguaje es muy potestativo. Se dice, los países harán todo lo que estimen conveniente, tomarán todas las medidas que consideren apropiadas, ¿no? Está lleno de un lenguaje que permite que países como México se vaya en esta corriente de declarar guerras contra plantas y sustancias y otros opten, como muchos 4 estados de la Unión Americana, casi 30, ¿no? Para fines médicos científicos, Uruguay, ¿no? Portugal, o sea, cada país está interpretando las convenciones de manera distinta. A ver, pero la interpretación ha dado lugar a paradojas muy grandes. Tú lo señalabas tú hace un momento. Una, entregar al narcotráfico o a los cárteles el control del mercado lícito y ilícito. Y al mismo tiempo, acabas de decir tú, si te entendí bien, ha habido una instrumentalización política de la criminalización por parte de gobiernos como el de Nixon, cuando declara la guerra contra las drogas. Es cierto que la política de drogas a nivel internacional ha servido muchos objetivos. Eso es cierto, que bajo la guerra a las drogas se han perseguido también objetivos que podían ser diferentes. Como hoy en día el tema droga es un tema, por ejemplo, que está en la agenda de las negociaciones de paz a Colombia. Eso es, no se puede solucionar el problema del conflicto colombiano sin solucionar el problema no del tráfico de drogas, sino de los cultivos ilícitos. Entonces, seguramente en muchos países el problema de la droga tiene una relevancia importante. Pero dicho esto, lo que resalta, sobre todo la cumbre que se va a dar en 2 semanas, es que hay una convergencia hoy en día, que no hay una solución que pueda ser valiosa para todos los contextos culturales y para todas las dinámicas de desarrollo. Hay bloques de países que interpretan sobre la base de sus propias creencias, su propia cultura. Yo he vivido en países musulmanes. En los países musulmanes, el Corán te dice que cualquier sustancia que te aleja de la contemplación de Dios es pecado y tiene que ser perseguido. De aquí la prohibición del alcohol, pero también de las drogas. Entonces, hay creencias, hay culturas en donde el problema de drogas es también, o aceptar una política diferente es un problema cultural. Hay otros que han avanzado mucho, que tienen
experimentaciones diferentes. A ver, Y el objetivo de las convenciones internacionales no es dar reglas, es tratar de encontrar un consenso. Y ese consenso existe. El consenso es luchar contra el narcotráfico. Y allá ningún país de los 190 que hacen parte de las convenciones ha declarado su intención a dejar la lucha en contra de los narcotraficantes. Al contrario, se aumenta y se expande a las nuevas sustancias, porque el mundo de las drogas no es la marihuana. El debate sobre la marihuana es muy resegado. Cada año salen al mercado más de 200 nuevas drogas que llegan a los niños, a los adolescentes, sin tener un estatus jurídico. Son alegales. O sea, digamos, se trata de regulaciones diferenciadas de acuerdo con las características de cada país, un poco por eso potestativo. El gobernador del Estado Guerrero dijo, para atacar la violencia en el Estado es necesario legalizar un cultivo que en efecto se hace en zonas remotas de las sierras de Guerrero y que se señala como una de las causas de violencia. A ver, ya decíamos que la amapola, de la cual se extraen los opiáceos, son fundamentales, necesarios para atender sobre todo dolor, ¿no? Y algunos otros padecimientos. Hoy por hoy, tú me corregirás, Andrés, porque tú estuviste en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en la JIFE. Entiendo que hay 8 o 9 países que tienen autorización expresa para producir legalmente, sembrar amapola y para surtir a los laboratorios pues, de esa materia prima indispensable, digamos, para que podamos comprar morfina legalmente y algunos otros analgésicos y demás. Yo entendí la propuesta del gobernador de Guerrero un poco cuestionando, preguntándose por qué México no es uno de ese grupo de países. Tenemos las condiciones climáticas, tenemos pues más de 100 años en el caso del Triángulo Dorado de Sinaloa, desde que llegaron grupos de trabajadores de origen chino que venían de San Francisco con sus semillas, con sus tradiciones y empezaron a sembrar, ¿no?, la amapola y se inauguraron los primeros fumaderos de opio, ¿no?, en Mazatlán y en Sinaloa. Así entendí yo la pregunta, ¿por qué México no podría, en ese grupo, digamos, en ese monopolio darle una opción a esas regiones del país en donde se da y se da muy bien la amapola para que se pueda producir de manera controlada, de manera legal, para fines médicos y científicos? Claro, comentábamos ahora en el corte, tiene Guerrero, tiene el Triángulo Dorado, la infraestructura, la presencia del Estado mexicano como para garantizar que en efecto se puede transitar de sembradío ilegal a sembradío legal. Esas serían las preguntas, digamos, pero así entendí yo el cuestionamiento y me parece pertinente. O sea, ¿por qué México, no ahorita, por qué México desde hace 100 años, no es un productor? Puedo agregar una parte de la respuesta, porque en parte es esto, la otra parte es que trabajamos mucho los problemas de los cultivos ilícitos y la respuesta para nosotros es el desarrollo alternativo. El desarrollo alternativo es llevar el Estado, las instituciones en donde el Estado nunca estuvo. Porque el círculo vicioso del cultivo ilícito y criminalidad tiene una característica que es la ausencia del Estado. Entonces, desarrollo alternativo, que quiere decir cualquier tipo de actividad económica. En algunos casos, en Colombia trabajamos muchísimo buscando la vocación del territorio, no tanto una producción agrícola, en algunos casos, mejor no producir, forestación, forestas. Si hablamos de parques naturales, que sean parques naturales. Ecoturismo, todo lo que va con el territorio. Entonces, esto para Guerrero, para el Triángulo Dorado. Pero el grande problema que vive México con la morfina hoy en día es que no hay demanda. En el mundo no hay suficiente demanda para ya absorber los stocks que existen de morfina. Eso es, hay una sobreproducción de morfina. Y hace más de 15 años que a nivel de Naciones Unidas estamos empujando a los estados para que consumen más morfina. Desafortunadamente, y allá guerra en contra de las drogas, criminalización, demonización de las drogas. En México, como en muchísimos otros países del mundo, los doctores que deberían recetar la morfina, ¿a quién la necesita? Se están inhibiendo.
Le tienen miedo receptar un producto farmacéutico. Las farmacias le tienen miedo a tener stock de morfinas. A ver, pero, prefieren no tenerlo. hay que verlo, por ejemplo, en Estados Unidos, La 24 estados, y en algunos ya incluso están produciendo la marihuana, y con negocios muy lucrativos. pero no es marihuana medicinal. Los productos farmacéuticos a base de marihuana acaban de salir ahora. Son muy pocos y utilizan un principio activo de la marihuana que no es el principio activo que es muy cotizado para el fin lúdico. Entonces, son dos marihuanas pero diferentes. No justificaría la existencia de la demanda sobre la marihuana en y la el medida... conocimiento de las nuevas aplicaciones en medicinas para entrarle a la legalización. Mira, sí. Es muy paradójico esto que dice Antonio, porque recientemente publicó un libro que coordinó Juan Ramón de la Fuente con un grupo de científicos, la mayoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde justamente lo que dicen es que, pese a esto que decía Antonio, es muy difícil conseguir la morfina en México. Es caro, tiene uno que recurrir a canales no necesariamente formales. Bueno, o sea, era, no es más. O sea, ya cambió la regulación. Yo lo que creo, y que creo que es importante decirlo, es que las convenciones de Naciones Unidas sobre drogas persiguen dos objetivos centrales. Uno me parece muy loable, necesario, que es garantizar el acceso, ¿no?, de estas sustancias para fines médicos y científicos a todo el planeta. Y ahí creo, los datos que he estudiado es que no se está cumpliendo por diversas razones, los canales de comercialización, los costos mezclados de patentes y marcas y demás. El 80%, 70% de la población le cuesta mucho trabajo tener acceso a un, ansiolítico, un antidepresivo, a un analgésico importante. ¿Y esto por qué? ¿Por los laboratorios? Los laboratorios son los que tienen el control sobre... Sistema de salud, sí. Sistema de almacenamiento, pero hay que decir, morfina, el año pasado Cofepris revisó todo el proceso, hoy en día se puede ordenar una receta de morfina online. Entonces, hoy se ha solucionado el problema. Concediendo que a lo mejor en México ya es más fácil, en muchos países no es fácil. No. Y entonces no se estaría cumpliendo, por ejemplo, ese objetivo en el caso de la marihuana. Entonces, creo que ahí hay mucho que discutir en el contexto de UNGAS, ¿no?, de esta reunión, cómo hacer para que estas sustancias lleguen al resto del mundo de manera oportuna, para que la gente pueda curarse la salud. Y el otro objetivo, Pepe, que es el de erradicar cualquier otro uso que no sea el médico científico, creo que es ahí donde están los mayores miedos, las mayores preocupaciones, que es el uso recreativo, el uso lúdico, como le queramos llamar. Los usos no médicos. De esos dos objetivos, traes datos sobre marihuana, pero sobre todo, y después te diría, ¿cuál es la posición que puede llevar México y si estás de acuerdo con ella? Mira, sobre marihuana, porque el debate en México se enfocó sobre la marihuana. Lo que yo quisiera solamente hacer entender, y que creo que todos compartimos, es que la marihuana no es una hierba que no hace nada, no, es una droga. La marihuana es una droga peligrosa, es una droga que sobre todo genera adicción. Antes tú hablabas de la marihuana medicinal. Sí. Bueno, el 80% de la marihuana en Estados Unidos es consumido por el 20% de sus consumidores. Eso para decir cómo genera adicción. En Estados Unidos, en 2013, datos oficiales de 2013, comparado con el alcohol, casi 8 consumidores de alcohol se vuelven adictos, alcohólicos. Para marihuana, 1 cada 5 consumidores se vuelve adicto. Pero todo eso me imagino que es cuando se trata en todo caso es consumo fumado. De entretenimiento. Estamos hablando puramente de entretenimiento. Y cuando hablamos de marihuana terapéutica, el 95% de las recetas, si no me equivoco, en California, son por causas físicas que en su gran mayoría no requieren tratamiento a través de marihuana. Entonces, ahora, en el caso de México hay un matiz, y es la propia Suprema Corte, incluso sobre datos como estos, reconoce o pone por encima el derecho de las personas, incluso de correr esos riesgos.
Sí, no, eso absolutamente, eso es, pero esto debería aplicarse también a todas las otras drogas, eso es, yo en mi vida cuando era joven vivía con consumidores de heroína que todavía viven y siguen consumiendo heroína, consumidores responsables, eso es. El problema no es el consumidor responsable, como el problema del alcohol no es el consumidor responsable del alcohol. El problema es quien genera adicción y justamente el documento que se va a presentar en Nueva York pone el acento no sobre el consumo de droga, sino sobre el abuso de droga, reconociendo la componente adictiva de las drogas. O sea, con un asunto de salud. ¿Estás de José, acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Regular y hasta dónde? Lo que yo quisiera subrayar es que esto es un gran avance, parece menor, pero no lo es. En el 98, el eslogan de la UNGAS 98 era: un mundo libre de drogas, podemos lograrlo. O sea, se trataba de erradicar, de eliminar, ¿no? Ahora eso ya se movió, y no es menor. El abuso en el consumo de estas sustancias es muy peligroso. Sí, pero permíteme. Nos estamos centrando, ok. Esa en la es persona, retórica. en el abuso, Esa es en la salud de la retórica, persona. es como un mundo libre de guerra. Nadie queremos la guerra, también porque las drogas quieren decir violencia, los mercados quieren decir esclavitud. Entonces, era ideal, estoy de acuerdo, era un eslogan que desafortunadamente, pero es como no todo sin el que bebe pobreza. alcohol es alcohólico. Sí, No totalmente todo el de que acuerdo. consume heroína es heroinómano. Entonces, digamos, etiquetar, ¿no?, como malo, ¿no?, Criminalizar. el uso, ¿no?, lúdico, desde una perspectiva, digamos, de lo bueno y de lo malo, creo que eso es lo que se está poco a poco abandonando. Es decir, en lugar de enjuiciar el por qué esa persona consume, preocupémonos por cuánto está consumiendo, qué está consumiendo, dónde lo consume, qué daño se está generando y qué daño le está generando. Y creo que eso nos lleva a una política de salud, no de criminalización del hecho. Es que, a ver, Y creo que ese es el gran... Ilustrando lo que dice Jorge, de haberse corrido un poco la sensación que empezamos a tener es que sea un asunto de retórica o sea un asunto de publicidad política o lo que sea, hemos vivido un poco engañados y sobredimensionados con el asunto de las drogas. Incluso un poco manipulados políticamente. Mira, yo te puedo decir que las políticas de reducción del daño, las políticas de despenalización a Europa se estaban implementando sin ningún tipo de problema o de debate ya en los años 80. Entonces, O sea, la excarcelación, no meter a la cárcel sí, a pequeños claro, consumidores. la proporcionalidad de la pena que se está rebatiendo en este momento, siempre más la mirada hacia la salud en lo que concerne el consumo, diferente de la mirada hacia el tráfico. Los Esto derechos ya, humanos, sí. derechos humanos, en los años 80 ya eran parte de las políticas de buena parte de los países europeos. Ahora, y si eso es así, ¿crees que lleguemos a la UNGAS con una ley, por lo menos regulado para uso medicinal de la marihuana? Por ¿Cómo lo la que ves? sé, no lo nos quedan sabremos pocos días. hasta que escuchemos al presidente Peña Nieto, ¿no?, en Nueva York. No sé, pero creo que México va con una posición inteligente, una posición progresista, que me parece que puede ser apoyada por un buen grupo de países, en el sentido de poner el énfasis en los derechos de las personas. Estados Unidos en va a la llegar salud. con 24 estados legalizados. Es que la propia posición de Estados Unidos crees que no aquí es tan lleguemos rígida con como... eso? Mira, el problema son los estados islámicos. Es Rusia, es China, es Cuba. Esos son los que no quieren que se mueva una coma de las convenciones. Centroamérica, ¿Cómo buena es? parte de los países de Centroamérica Tampoco. no apoyan, Perú tampoco. Eso Perú es, tampoco. hay mucho, pero lo repito, todos están de acuerdo sobre dos puntos. Primero, equilibrar un poco el balance entre reducción de la oferta, entonces persecución, y reducción de la demanda. Reducción de la demanda a través de prevención, tratamiento, rehabilitación. Y México ha jugado un papel muy, muy importante, Pepe, en todo ese debate, introduciendo un concepto más amplio de prevención, no solo prevención a las drogas, prevención holística a todo lo que genera
los problemas de droga, tanto desde el punto de vista del tráfico, que de la criminalidad, que del consumo. Pues a nosotros se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Antonio Masitelli, por haber estado con nosotros, como siempre en este programa. Muchas gracias. Ya hablaremos de los resultados cuando termine la UNES. Jorge Carlos Díaz Cuervo, pero sobre todo muchas Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.